Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 26 de junio, último miércoles del mes, que llega mirando al mercado americano. Va camino Wall Street de cerrar su mejor semestre en año electoral en 50 ejercicios. El S&P 500 avanza en este año, desde el pasado 2 de enero, más de un 15%, en pleno duelo entre Biden y Trump, que mañana se van a ver las caras en un debate televisado en el mundo entero. La última vez que el S&P 500 avanzó más en un primer semestre de año electoral fue en 1976, en una carrera que ganó Jimmy Carter. El mercado americano, muy pendientes de la tecnología, Nvidia y Microsoft ahí en el foco, pero también muy pendientes de los datos de crecimiento económico. Mañana va a ser un día importante porque tendremos dato final del primer trimestre del año a las 2:30 de la tarde, mañana jueves. Ojo, porque hay síntomas que invitan a no bajar la guardia. Entre ellos, el aumento de los impagos en las tarjetas de crédito. Suben incómodamente, lo que refleja un deterioro de las condiciones financieras que hará mella en el consumo, que es el principal motor de la economía americana. Aún así, el mercado laboral está en pleno empleo y la inflación más relajada, aunque, eso sí, no empieza a dar síntomas de desaceleración que precisen tipos más bajos. Un botón como ejemplo: el stock de vivienda está bajo, los tipos aún altos, y esto hace que los alquileres sigan sin ganas de bajar. El dato será mañana, pero es que venimos con resaca de otro dato de crecimiento económico aquí en nuestro país. Es el dato definitivo hasta marzo. ¿Qué refleja? Bueno, tira la inversión, tira la productividad, pero cuidadín, el crecimiento es frágil. Somos los más rezagados en la recuperación del Producto Interior Bruto anterior a la crisis del coronavirus. El crecimiento está apoyado en gasto público, 80.000 millones de euros, mayor que en 2018. La deuda no deja de engordar y se palpa por parte del Ejecutivo hostilidad con el sector empresarial e intervencionismo ligado cada vez a una mayor presión fiscal que asfixia a empresas, a autónomos y a cada persona que ahorra, que trabaja, que hereda, que dona, que vende o que compra. Aquí en casa más cosas, con el foco puesto en los funcionarios. A pesar de la voluntad del Gobierno por aprobar cuanto antes una nueva oferta pública de empleo, el Consejo de Ministros no ha sacado adelante finalmente la mayor convocatoria pública de la historia, con más de 40.000 plazas. Hay muchos que se han quedado con la miel en los labios. ¿Por qué este retraso cuando la tasa de temporalidad en la administración pública es del 30% y Bruselas nos exige reducirla al 8%? Cuando en el año 2018 Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, prometió una cruzada contra la temporalidad en el empleo. Este fue el espíritu también de la reforma laboral que entró en vigor hace ya 2 años, un objetivo que, a golpe de legislación, ha tenido que cumplir el sector privado, mientras que el público ha seguido engordando tanto el número de interinos como el personal laboral, hasta el punto de que casi 1.100.000 trabajadores prestan hoy servicio al Estado sin puesto fijo y encadenan contratos eventuales, muchos durante décadas, incluso durante toda su vida laboral. Vamos a hablar de ello en la entrevista a Capital, igual que vamos a hablar en la tertulia de otros muchos más asuntos, como la jornada de 37,5 horas, qué efectos va a tener en el mercado laboral, en la creación de empleo y en el empleo que ya existe, y vamos a hablar también de precios, del IVA y de qué va a pasar con ese IVA en alimentos básicos y en energía en los próximos meses. ¿Qué sería bueno para el crecimiento económico, para la inflación y también para cumplir con Bruselas? Lo vamos a comentar. Hay muchas cosas más. Es miércoles y a por el que vamos. Gracias, bienvenidos, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
La Reserva Federal publica esta noche los resultados de las pruebas anuales de solvencia realizadas a los grandes bancos de Estados Unidos. Son unos test que miden la capacidad del sector financiero para afrontar una hipotética recesión global y que se van a conocer mientras los inversores vigilan las dos referencias más importantes de la semana. El dato definitivo de PIB en el primer trimestre en Estados Unidos, que se va a publicar mañana jueves, y el PCE deflactor del viernes, en el que el mercado buscará pistas sobre cuándo bajará tipos la Reserva Federal. De momento, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, cree que aún no ha llegado el momento. En algún momento será conveniente bajar gradualmente el tipo de los fondos federales para evitar que la política monetaria se vuelva demasiado restrictiva. Sin embargo, aún no hemos llegado al punto en el que sea apropiado bajar los tipos de interés. However, we're still not yet at the point where it's appropriate to lower the policy rate. A la espera de conocer esos datos, las bolsas europeas se disponen a abrir esta mañana en positivo con el IBEX 35 buscando de nuevo el asalto a los 11.200 puntos. Cerraba ya el selectivo español con una caída de casi medio punto porcentual lastrado por Fluidra, que se hundía casi un 8% tras el profit warning de su rival en Estados Unidos, Pool Corp, y a pesar del dato positivo que publicaba el INE sobre la marcha de la economía española, que creció 8 décimas, una más de lo previsto en el primer trimestre, gracias al consumo, a las exportaciones y al tirón del turismo. Carlos Cuerpos, el ministro de Economía. La economía española sigue creciendo a mayor ritmo que las principales economías europeas, creando más empleo y de mayor calidad, mejorando el poder adquisitivo de las familias, impulsando las inversiones productivas y reforzando la competitividad de nuestras empresas. La mañana de momento viene con un dato negativo, la confianza del consumidor en Alemania, que vuelve a terreno negativo en el mes de junio con una caída de más de 21 puntos. Tras 4 meses consecutivos al alza, rompe esa racha el GfK de clima de consumo en Alemania. A pesar de ello, los futuros aquí en Europa vienen esta mañana con avances que rondan aproximadamente el 0,4%. Están subiendo, aunque más moderadamente, los futuros en Estados Unidos, subidas de en torno al 0,1%, mayoría de ganancias en Asia, donde destaca el 1,3% de subida con el que ha cerrado el Nikkei de Tokio. Más cosas. El proxy europeo Corporance cuestiona los efectos de la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones del BBVA sobre Sabadell. A pesar de que recomienda a los accionistas del BBVA apoyar la ampliación de capital para lanzar la operación, cuestiona el impacto que puede tener sobre determinados stakeholders, sobre el empleo y sobre los clientes. Corporance denuncia que si la fusión se produce en los términos propuestos por el BBVA, el 70% del negocio bancario español estaría controlado por 3 bancos. Eso supondría, dice, menor oferta de préstamo y productos para los clientes. Además, advierte de que la operación podría terminar provocando un recorte de plantilla. El IVA de la luz volverá a bajar al 10% a partir del próximo lunes. Debido a que los precios de la electricidad se han disparado durante este mes de junio en el mercado mayorista y han superado la barrera de los 45 euros, que es el límite a partir del cual hay que aplicar un IVA reducido. A partir del lunes también se retira el IVA al aceite de oliva tras el decreto aprobado en el Consejo de Ministros. Lo explicaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una importante novedad de este capítulo del IVA de los alimentos es que el IVA del aceite de oliva, donde ya se había producido rebaja del 10 al 5%, desde el 1 de julio pasará a un 0%. Hasta el 30 de septiembre se mantendrá esta medida y después se situará en el 2% hasta el 31 de diciembre. Lo más significativo de este producto es que a partir de ahora va a formar parte el aceite de oliva de la cesta de productos y alimentos básicos y, por tanto, tendrá siempre un tipo súper reducido. El Gobierno también daba luz verde a la subida salarial del 2% para los funcionarios, pero no a la mayor oferta de empleo público, que estará dotada con más de 40.000 plazas. En el Congreso, sesión de control hoy al Gobierno, que vendrá marcada por el acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tras más de 2.000 días de bloqueo en la institución, el acuerdo incluye, entre otros puntos, que los socialistas van a elegir a 10 vocales del organismo y los populares a los otros 10. Lo firmaban en Bruselas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons. Gracias a todos. Hoy gana nuestro Estado de Derecho, ganan nuestras instituciones, gana reputación nuestro país, por tanto gana España. Es un gran acuerdo. Gracias a todos los que lo han hecho posible y desde hoy recuperamos la plena normalidad en los 3 poderes de nuestro país. Hoy la justicia española es más independiente que lo era ayer. Inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos. El acuerdo que acabamos de firmar está garantizado por la Comisión Europea. En Cataluña, el Parlamento activa hoy la cuenta atrás para unas nuevas elecciones. A partir de ahora habrá 2 meses para elegir a un presidente de la Generalitat. El reloj se va a poner en marcha esta mañana en un pleno en el que se va a comunicar
de manera formal la imposibilidad de proponer a un candidato después de que ningún grupo parlamentario haya reunido los apoyos suficientes. Y antes del 26 de agosto no hay investidura, se convocarán elecciones de forma automática. Todo ello mientras el gobierno catalán estudia si acudir o no al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera a defender su propuesta de financiación singular para Cataluña. Lo decía la consejera de Economía y Hacienda catalana, Natalia Mas. Si se va es a defender nuestra propuesta de financiación, que es una financiación singular. Por tanto, aunque ahora no es oficial la cifra, no sabemos exactamente cuál será. Nosotros vamos a defender los recursos que atañen a los catalanes. Si consideramos que servirá de algo para avanzar en la reclamación de la financiación singular, estaremos. Se está valorando. En aquesta reclamació, doncs hi serem, s'està valorant. Y dos asuntos más para completar los titulares de este miércoles. Los 27 líderes de la Unión Europea deberán ratificar a Ursula von der Leyen para que siga al frente de la Comisión Europea durante la próxima legislatura. Y es que ya hay acuerdo entre los populares, los socialistas y los liberales europeos para que von der Leyen siga al frente de la Comisión, para que Antonio Costa sea el nuevo presidente del Consejo Europeo y para que la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, sea la nueva jefa de la diplomacia europea. Ese acuerdo debe ser ratificado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra mañana jueves y el viernes en Bruselas. Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha quedado esta madrugada oficialmente en libertad. Así le recibían a las puertas del Tribunal Federal de Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte, donde se ha declarado culpable de violar la ley de espionaje de Estados Unidos por la filtración de documentos clasificados como parte de un acuerdo con el gobierno estadounidense que le permite volver a Australia tras una batalla legal de 14 años. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Raúl, tengo una sorpresa. ¿Sabes quién ha llegado a Madrid? Venga, te doy una pista. Vienen de China, te encantan y podemos conocerlos en el zoo hoy mismo. ¡Hola, papá! ¡Los nuevos osos panda! ¡Sí! ¡Ya están aquí! Nuestra familia crece con la llegada de Jinxi y Zuyu, la nueva pareja de pandas de Zoo Aquarium de Madrid. ¡Te esperamos! De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Visión Global, Wall Street y actualidad geopolítica, poniendo también el foco en inversiones alternativas, pymes y sectores emergentes. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía. ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
La factura electrónica será el mejor aliado de pymes y autónomos. Su implantación definitiva en año y medio permitirá transformar la eficiencia de pequeñas y medianas empresas, mejorando el flujo de caja y potenciando la productividad, según un estudio de una importante conglomerado global. Este informe, basado en datos recopilados de más de 9.000 pymes en todo el mundo, revela que las pequeñas y medianas empresas podrían ahorrar más de 13.500 euros anuales y ganar 6 horas semanales con la factura electrónica. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía, 8 y 15 minutos de la mañana. Me acompaña José Ramón Riera. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenos días, estupendamente. Bien. Después de un follón para llegar aquí, de maravilla. Sí, pero ahí atrás con la gente nos ha cogido vacaciones y los niños... Había un accidente en la M40. Vale, en la M40. Gordo. Gordito. Vale. Que salía a las 7:15, llegado aquí a las 8:10, o sea... Bueno, que normalmente a esa hora va uno rodado, ¿no? Solito voladito. Prácticamente. Bueno, me acompaña también Ismael García de Santos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Y tú qué tal? Bien. ¿Preparado ya para el verano? Sí. ¿Sí? Haciendo planes. Bueno, hace poco estuve en Roma, pero bueno. Oye, ¿y mucha ebullición en Roma? ¿Había mucho turista, mucho precio elevado? Muchísimos, todo arriba, sí. todo arriba, los precios y el calor, que me pilló el jueves y el viernes que había 50, llegaban a dar 50 grados. Bueno, y me acompaña Ignacio García Vinuesa. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Y a ti te tengo tocado. Estoy tocado, porque no sé quién dice que el deporte es bueno, pero vamos... Si no me pasa una cosa es otra. Bueno, tenemos muchos temas sobre la mesa. Quiero hablar del tema de la jornada laboral, quiero hablar también de los pisos turísticos y quiero hablar de los funcionarios. Ay, bueno, del IVA también me interesa, ¿no? Pero antes vamos a poner el foco en los funcionarios. ¿Por qué? Pues porque el Ejecutivo daba ayer luz verde al aumento salarial del 2% para los funcionarios sin necesidad de esperar a aprobar los presupuestos generales del Estado. Va a entrar en vigor ya y con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero. Sin embargo, el Ejecutivo pues no aprobaba algo que sí que era muy esperado, que era una de las mayores convocatorias públicas de empleo público de la historia. Se esperaban 40.000 plazas. Me acompaña Miguel Borra, que es presidente del Sindicato de Funcionarios de CESIF. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Empezamos por la subida salarial. ¿Insuficiente este 2%? Totalmente insuficiente. Esta subida salarial viene de un acuerdo que hace 3 años, en el año 22, suscribieron los sindicatos de clase con el gobierno y al que CESIF nos opusimos total y rotundamente. ¿Y por qué? Pues por algo muy sencillo. El IPC armonizado en este periodo, desde que se firmó el acuerdo, es del 16,76% y la subida salarial que hemos tenido en estos 3 años es del 9%. Es decir, hemos perdido más de 7 puntos de poder adquisitivo y lo que acabaremos también perdiendo este año y solamente desde el ejercicio 22, que si contamos desde el recorte que nos hizo el señor Zapatero, pues los empleados públicos en este país llevamos perdido más de un 20% de poder adquisitivo. Así que es una medida, lo primero, que llega tarde. Lo segundo, nosotros decíamos que se podía hacer, ya se había hecho en el año 21 sin presupuestos generales del Estado a través de un Real Decreto. Hemos tenido que amenazar con movilizaciones que las vamos a seguir llevando a cabo. Mañana tenemos una concentración a las 12 de la mañana delante del Ministerio de Hacienda y desde luego es una subida tan sumamente exigua que condena a los empleados públicos de este país, a los policías, a los médicos, a los jueces o a los celadores a seguir perdiendo un año más poder adquisitivo con este gobierno socialista. Así que mantenéis vuestro calendario de concentraciones y movilizaciones y mañana seguís adelante. Efectivamente, porque no solamente es el tema salarial, sino que este gobierno está haciendo una dejación de funciones total y absolutas. Es decir, está muy entretenido pues con los temas de financiación de alguna comunidad autónoma, con los pactos que tiene que hacer con sus socios independentistas y no tenemos un interlocutor que se quiera sentar pues a negociar y a trabajar en todos los déficits y en todas las necesidades que tienen los servicios públicos de nuestro país, que no olvidemos que los servicios públicos son los servidores públicos somos los que luego prestamos esos servicios públicos a los ciudadanos. Sin embargo, los otros dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, sí que están de acuerdo, se han quedado conformes con esa subida del 2%.
Claro, ellos firmaron ese acuerdo, que era un muy mal acuerdo, y lo que no entendemos es cómo se puede firmar algo que nada más firmarlo ya pierdes poder adquisitivo. Ha habido otras veces, muchísimas veces, que no ha habido acuerdo sindical y el Gobierno ha hecho lo que ha querido hacer, pues cuando se nos quitó la paga extra o cuando el gobierno de Zapatero nos rebajó el sueldo entre el 5 y el 10%, pero en este caso ha sido con la anuencia de Comisiones Obreras y de UGT la firma de este acuerdo que se firmó en septiembre del año 22. Desde CESIF también habéis realizado otra serie de peticiones al Ejecutivo ya desde hace bastante tiempo, como por ejemplo el reforzar las plantillas, el acabar con la temporalidad tan importante en el sector público. Se esperaba que se aprobara una oferta de empleo público de 40.000 plazas y eso ha quedado en el aire. ¿Por qué crees que el Ejecutivo está esperando? Bueno, una oferta de empleo público para la Administración General del Estado que era inferior a la del año pasado, que solamente ha contado con la firma de UGT, es decir, ni Comisiones Obreras ha querido avalar esa mala oferta de empleo público, y yo creo que todos sus oyentes lo van a entender de manera muy sencilla. El 60% de la plantilla de la Administración General del Estado se jubila antes de 10 años. O empezamos ya a trabajar en esos relevos y hacer una oferta pública de empleo es algo complejo y lleva tiempo, o si no, nos vamos a encontrar pues lo que ya está sucediendo, que hay oficinas del SEPE o de la Seguridad Social que tienen falta de personal, que no podemos atender a los ciudadanos, los problemas que nos estaban dando con el tema de la cita previa, etcétera, etcétera. Y todo esto viene derivado de que no quiere eliminar el Gobierno la tasa de reposición. Por mucho que el ministro Escrivá anunciara que iba a eliminar la tasa de reposición, que es una espada de Damocles que impide hacer auténticos planes de recursos humanos en las administraciones públicas, pues no vamos a poder avanzar. Y efectivamente el tema de la temporalidad, en el ámbito público tenemos en estos momentos, o seguimos teniendo, mejor dicho, un 30% de nuestra plantilla está en precario, es decir, el 30% de los empleados públicos de este país tienen contratos pues de corta duración o de larga duración que se van sucediendo en el tiempo, y desde luego así es muy complicado también poder gestionar nuestras administraciones públicas. ¿Y por qué crees que el Gobierno no quiere eliminar la tasa de reposición? No lo sé. No lo sabemos, no tiene ningún sentido. Es decir, la tasa de reposición lo que marca es que si se jubilan, por ejemplo, 10 médicos, solamente pueden salir 10 plazas. Pero es que nos estamos encontrando que, debido a que durante muchos años la tasa de reposición ha sido, por ejemplo, de un 10% o de un 20%, es decir, que por cada 10 trabajadores que se jubilaban de la Administración General del Estado se podía cubrir una plaza o 2 plazas y se perdían en ese camino 8 plazas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eso ha generado que las plantillas sean insuficientes, eso ha generado que esté muy envejecida no solo la Administración General del Estado, y desde luego desde CESIF mantenemos que ni un empleado público más de lo necesario, pero ni uno menos de lo imprescindible para poder prestar los servicios públicos. Claro, si a todo esto le sumamos el tema salarial, pues a nadie le tendría que extrañar esa escasez de médicos que tenemos, y sí, tenemos muchísima escasez de médicos, pero no olvidemos que el equivalente a 2 promociones enteras de todos los médicos que salen de la Universidad Española están trabajando en el extranjero. ¿Por qué? Malos contratos, tenemos a muchísimos médicos en precario, sueldos bajos, pues es normal que los trabajadores se vayan fuera de España pues a buscar mejores condiciones. Me hablabas de la tasa de reposición, pero me hablabas también de la temporalidad. Leía esta mañana que más de 1 millón de trabajadores están prestando hoy servicio al Estado sin un puesto fijo y que están encadenando contratos eventuales durante décadas e incluso algunos durante toda su vida laboral. Bruselas nos exige reducir esa temporalidad en la administración pública. ¿A qué esperamos? Efectivamente, o sea, uno de los compromisos del Gobierno español para recibir los fondos Next Generation era que a 31 de diciembre de este año 24 la temporalidad sería del 8%. Están en marcha en estos momentos muchísimos procesos en todas las administraciones para estabilizar estas plantillas. Desde luego al 8% no vamos a llegar, pero es que no es solo eso. Si no tomamos medidas adecuadas, como la eliminación de la tasa de reposición, como agilizar los procesos selectivos, no es de recibo que tengamos en estos momentos más de 20.000 personas que han superado una oposición en la Administración General del Estado y que la Administración no los reclame para que se incorporen a sus puestos
puestos de trabajo. Y desde luego, si no sancionamos a las administraciones que incumplen los plazos, pues aunque ahora consigamos reducir de manera significativa nuestra temporalidad de las administraciones públicas, dentro de no muchos años volveremos a estar con el mismo problema. Y estamos hablando de nuestros médicos, de nuestros docentes, de nuestros, en fin, de todos los servidores públicos que consuman entre todos pues casi ese millón de personas que en estos momentos están en una situación de precariedad en el empleo. Dos cositas más, Miguel. Uno, ¿cómo es vuestro diálogo, el diálogo del Sindicato de Funcionarios CESIF con la Administración? ¿Es fluido para plantearles estos temas y encontrar una salida, una solución? En estos momentos no es nada fluido, por lo que le decía antes, es decir, este gobierno está trabajando absolutamente en otros temas y en lo que son las situaciones de las administraciones públicas, pues lo deja total y absolutamente al margen. Para que se hagan una idea, con el tema de la oferta pública de empleo hemos mantenido 3 reuniones, pero es que han sido las únicas 3 reuniones en lo que va de año, es decir, no se han querido sentar a hablar absolutamente de nada y podíamos estar hablando de la evaluación del desempeño o de la carrera profesional, en fin, de muchísimos aspectos que sirven para mejorar condiciones laborales de los empleados públicos, pero también para mejorar los servicios públicos, porque también el ciudadano tiene que tener claro algo. Cuando nosotros pedimos más plazas en la Administración General del Estado, no nos llevamos esos trabajadores a nuestras casas, no, esos trabajadores es porque hay oficinas del SEPE que solamente tienen un funcionario para atender a los ciudadanos, y entendemos que eso no es normal. Y si queremos mejorar muchísimos aspectos, el tema de la administración digital, etcétera, etcétera, claro, nosotros queremos hablar con el gobierno, oiga, ¿por qué el programa con el que se paga el desempleo tiene 40 años? El programa informativo con el que se paga el desempleo tiene 40 años. Bueno, pues habrá que sentarse a negociar eso. Entonces, en estos momentos, a la pregunta, el diálogo con la Administración no es para nada fluido, sino que es prácticamente inexistente. Oye, y lo último, hablabas de que vais a mantener las concentraciones para mañana, día 27. ¿Qué más hay en el calendario? ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar, Miguel? Pues desde luego nosotros ya lo anunciábamos en la rueda de prensa que hacíamos la semana pasada. Vamos a hacer ahora la concentración de mañana delante del Ministerio de Hacienda a las 12 de la mañana, una concentración de delegados de Madrid, y desde luego a la vuelta del verano, como en septiembre no tengamos un calendario de negociación, desde luego no descartamos absolutamente ningún tipo de medidas, desde movilizaciones también a nivel autonómico y a nivel local delante de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y no descartamos tampoco una gran manifestación como la que hicimos el 24 de septiembre del año 22. Muy bien, pues Miguel Borra, desde CESIF, muchísimas gracias y suerte, ánimo a seguir peleando. Buenos días, gracias. Gracias. ¿Qué me dices al respecto en cuanto a la tasa de temporalidad de los funcionarios, en cuanto a la reposición y al poder adquisitivo de los funcionarios? Empiezo, ¿quién quiere de la mesa? Vamos, tú. Bueno, yo es que estaba oyendo... A ver, yo es que hay que partir de una premisa. A mí me parece que en España sobran muchísimos funcionarios. Eso para empezar, claro. Con lo cual, ¿crees que sobran médicos, sobran profesores, sobran jueces? Sobran funcionarios en general. Lo que pasa es que habrá que... Claro, si tú tienes 3 millones de funcionarios, que es lo que hay en España, que es una auténtica barbaridad. Casi 3.600.000. Casi 3.600.000. 3.600.000 ya, bueno, pues mira, me he quedado muy corto. 3.600.000 funcionarios, de los cuales yo no sé muchos de ellos si son absolutamente necesarios, yo creo que no. Pues es imposible que tú remuneres bien a esa masa salarial tan enorme. O sea, es decir, que tengan buenos sueldos los médicos, los jueces, pues la gente que realmente lo necesita, ¿no? Yo hace que no hago una gestión directa con un funcionario en este país desde hace 300 años, o sea, es decir, desde hace 10 años, o sea, es decir, con la cita previa, no sé qué, no sé cuánto. O sea, yo no sé cuánta gente trabaja en los ministerios, pero honestamente, cualquier trámite hoy lo hago desde mi casa, prácticamente todos, o sea, prácticamente todos los trámites que antes se hacían en una ventanilla con un señor atendiéndote se hacen desde casa. Con lo cual, es que yo no tendría ni tasa de reposición, ¿qué quieres que te diga? Ninguna, ¿no? Sí, vamos a ver, yo os voy a dar un dato porque lo acabo de trabajar hace muy poquito. En los salarios públicos completos, el total de monto de salarios de este país fue el año pasado de 168.000 millones, que supone un 24,85% del total del gasto público. Y ahora te doy el dato de Alemania. En Alemania, los salarios, y recordemos, en una administración federal, es decir, con 16 Länders, con 12.000 ayuntamientos, nosotros 17 autonomías y 8.100 ayuntamientos, es decir, los salarios públicos son el 16,9% del gasto público. Estamos exactamente 8 puntos por encima de Alemania. ¿Por qué?
por la digitalización. Sí, tenemos un exceso. Nos digan los sindicatos lo que nos digan, nos sobran. Yo no digo que nos sobren médicos, yo no digo que sobren educadores, yo no digo que sobren jueces. Lo que digo que es que en el monto completo de la administración, sí, nuestro coste salarial es de 168.000. Este año va a crecer fácilmente entre 8.500 y 9.000 millones más de gasto. O sea, nos vamos a ir a casi 180, nos va a faltar muy poquito para llegar a los 180.000 millones de euros, sí, y nos va a volver a representar el 25% del total del gasto público, cuando somos una economía mucho menos competitiva que los grandes de Europa. Es decir, Alemania 16,9, Francia, que parece es un monstruo, es un 21. Nosotros el 25. Hombre, lo que está claro es que Alemania tiene la cuestión mucho más racionalizada. Eso se cae de cajón. Y yo siempre lo que digo, aquí lo que adolecemos es de que las administraciones en general, y esta en particular, racionalice absolutamente todo. Es decir, que se bajen al barro a trabajar. Si por otro lado tenemos la circunstancia de que el gasto público en general es orbitado aquí, no sabemos muchas veces para qué, pues claro, hay un problema en la administración simplemente de dinero, es decir, es que no dan para más. Por eso tienen al colectivo de los funcionarios como rehén, es decir, me imagino que los tienen como esto no se pueden mover, pues hacemos con ellos lo que queramos. Pero no tiene ningún sentido, porque lo que habría que es racionalizar, como estáis comentando, racionalizar lo que hay que hacer. Tiene que haber más médicos y de calidad. No puede ser que se nos estén yendo de España todos los médicos y la gente y las personas técnicamente preparadas, cuando resulta que no sabemos dónde va el resto de claro, pero del dinero. Es inviable, con esos datos que acabas de dar, tú es inviable pagar más a nadie. O sea, es decir, es que no, ¿cómo vas a pagar más a un médico? ¿Qué vas a subir? ¿Al 30% del gasto? Es que no hay de dónde sacarlo, ¿no? Claro. Con lo cual, o sea, pues rebuscaos. Pues es lo que te decía, político. Lo de la tasa de temporalidad, pues no hay tasa de temporalidad, si es que la gente se van amortizando puestos, si es que es lo que hay que hacer, o sea, y ese gasto lo puedes distribuir en mejorar las condiciones. Que están durante toda la vida interinos. No, eso es otra cosa, evidentemente. Claro, hay dos cosas importantes, pero la subida del 2,5, eso no es normal. La pérdida de poder adquisitivo es bastante injusta, eso para empezar. Y luego obviamente. No es normal que el Ejecutivo le pida al sector privado que reduzca la temporalidad mientras que el sector público siga a sus anchas. Bueno, lo que pasa es que también está la parte política, digamos, del asunto, que siempre se asocia en este país, que es el tema que tienes 3 millones de personas o 3,5 millones de personas que, bueno, más o menos, pues bueno, los tienes ahí más o menos atadillos, ¿no? Yo no quiero entrar en grandes polémicas, pero os voy a dar otro dato para tocar un poquito la nariz. Sí, claro, es que vamos a ver. Es decir, las horas ocupadas, las horas de trabajo ocupadas, es decir, en la administración pública a cierre del día 31 de diciembre del 2023 eran de 29 horas en el sector público contra 33,5 en el sector privado. En el resto de la economía. Es decir, estamos muy lejos de las 40 horas, pero es que encima la administración pública, la media trabajada por empleado público es de 29 horas. O sea, a partir de aquí, ya sé, ahora los sindicatos voy a salir a la calle y me van a dar de bofetada, pero es que con un gasto público de 600, casi 78.800 millones de euros, no podemos dedicar 170.000 millones de euros a pagar salarios, y cuando además estamos en un mundo digital en que los procesos deben estar perfectamente digitalizados, y el 90% de los que se van a jubilar, ese millón que se van a jubilar, podrían ser sustituidos, muchos de ellos, por procesos automáticos. Claro. Me voy a publicidad, ya veo que habéis entrado en calor. A la vuelta hablamos de la jornada laboral, hablamos de los pisos turísticos, hablamos del IVA, de los alimentos, de la luz y, bueno, lo que queráis, libertad, publicidad, y me lo contáis. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 8 de octubre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada exclusiva para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto mediante una ponencia ante un público muy especializado. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias en la 5ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 53 72 y disfruta de grandes oportunidades. pmh2.com 91 804 53 72. Únete a la revolución energética el próximo martes 8 de octubre en Madrid.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital. Tertulia Capital con José Ramón Riera, con Ismael García de Santos y con Ignacio García Vinuesa. Hoy hablábamos de empleo en el sector público con los funcionarios. Me quiero ir ahora a empleo en el sector privado. Estamos a vueltas con el tema de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué os parecen las formas y qué os parecen también el fondo de esta medida tan impulsada por Yolanda Díaz? ¿Va a hacer que se cree menos empleo del previsto? ¿Creéis que nos lo podemos permitir si queremos mantener nuestra productividad? Solo hay que leer el titular de hoy del Economista. La jornada de 37,5 horas dejará de crear 700.000 empleos. Claro, 700.000. Claro. Eso es lo que dice el Economista. Yo no he hecho los números, pero el Economista es un diario, es decir, bastante serio, es decir, poco sensacionalista, no precisamente de los que podamos criticar de fake news, ni mucho menos. Hombre, alguien lo habrá estudiado, o sea, habrá hecho unos análisis, pero si dice que bajar la jornada a 38 horas y media este año y en enero del 25 a 37 y media, que vamos a dejar de generar 700.000 empleos, es para que alguien se lo piense. Bueno, sí, o por lo menos que llame al personaje que ha escrito este artículo y diga, venga usted y explíqueme. Antes me argumentabas el tema de la digitalización que quizás hace que seamos mucho más productivos y que por lo tanto que no haya tanta necesidad de algún tipo de funcionarios, ¿no?, que está más acostumbrado pues a atender, por ejemplo, en ventanilla, ¿no?, y a tema de papeleo. Bueno, me lo llevo también al sector privado. Quizás es absurdo tener las 40 horas como teníamos en el siglo pasado, porque la tecnología ha hecho que estemos conectados a todas horas. Me dejas solo una cosita. Una cosita, ¿vale? Sí, vamos a ver. El problema es que no trabajamos de 40 horas, que de verdad, sí, hasta en el sector privado se trabajan de media 33 horas por el tema del absentismo. Con lo cual, lo que hay que hacer es subir la productividad. Un tema que se nos olvida muchas veces es que, bueno, si fuéramos una economía muy avanzada en tal, somos una economía básicamente de servicios, con lo cual necesitas gente presencialmente. O sea, es decir, con lo cual esa pequeña pyme que son panaderías, cafeterías, restaurantes, no sé cuánto, o sea, evidentemente en el momento en que tú el cuadro que tienes de empleados que te cubren unos turnos y no sé qué, les tienes que reducir la jornada laboral, pues tienes que incorporar a una persona o dos o las que sean, ¿no? Con lo cual te incrementa los costes. Pero al margen de eso, que evidentemente tendrá un impacto, yo no sé cuál será el impacto, probablemente a lo mejor sean menos de 700.000, pero será importante. Es la forma de hacerlo, ¿no? O sea, es decir, no, esto es lo que hay, o sea, esto son lentejas. Y te doy tiempo límite. Es que ya solo les falta, yo creo, prohibir la COE o algo así, o cerrarla, porque claro, es como, en plan, como... Da tiempo. Espera, llegamos. Bueno, no creo que lleguen a eso, ¿no? Porque es decir, la van arrinconando, o sea, cada día no le prestan la más mínima atención, como si los empresarios en este país fuéramos gente, porque yo me considero empresario, que soy autónomo, fuéramos una especie de apestados, que al final somos los que sostenemos en gran parte todo este tinglado,
entre ellos sus sueldos, que es que me pone muy mala baba, pues lo hacen, bueno, pues porque me viene bien, porque me interesa, porque políticamente no sé qué, porque Yolanda Sánchez está arrinconada y tal, y entonces tienes que sacar una medida que venda como que es medio suya, tal. Y quien los pagamos somos los de siempre, las clases medias y los empresarios. Está claro que esto es pura demagogia, nada más, es electoralista y es se pretende dar esa visión al pueblo llano de, ¿veis? Vamos a por los ricos, pero ¿qué vais a hacer? ¿Matar a todos los ricos? Y cuando seamos todos pobres, ¿qué hacemos? Para poder seguir adelante. Es demagogia pura lo que están haciendo y es electoralista sin ningún tipo de sentido. Además, ¿a quién se va a creer que aunque impongan las 37 horas y media, la gente va a trabajar solo eso? ¿Alguien se va a atrever? ¿Alguien que esté...? O dependerá de los sectores, del tamaño de la compañía, y dependerá de cada región también, ¿no? Que cada uno podrá ver cómo puede ajustar la jornada laboral según sus necesidades y según su actividad, ¿no? Ella se ha metido el dedo en la llaga y lo ha dicho muy claro. Somos un país en el cual nuestra industria pesa un 14% del Producto Interior Bruto. En Alemania, la industria pesa un 25% del Producto Interior Bruto. Es decir, donde se necesita, a pesar de las mejoras tecnológicas, de la inteligencia artificial, la robotización, en donde todavía se es capaz de generar un empleo de calidad, es en el mundo industrial. Nosotros somos un mundo de servicios. El PIB nos cantan, que crecemos un 0,8% en el PIB en el primer trimestre. Claro que crecemos un 0,8%. No, crecemos por el turismo, porque el turismo ha crecido los ingresos un 25%. Sí, un 25% con respecto al mismo periodo del año anterior. Anda, jolín, sí, toma ya, es que no estamos hablando además, eso lo tienes hoy y mañana no. No, claro, viene una pandemia y el PIB hace un 11,3% que cae bomba. ¿Por qué? Porque se acabó el turismo. Hoy, antes de irme con el turismo y con los pesos turísticos, el Gobierno ha abierto la puerta a la retirada progresiva del IVA de los alimentos. ¿Creéis que es acertado esa retirada progresiva del IVA y qué efecto puede tener? Estoy pensando, por ejemplo, en la inflación, ¿no? Y este Gobierno que ha dicho que siempre va a proteger a los más vulnerables, alimentos, necesidades básicas. Vamos a ver, por fin alguien se ha enterado de que hay que bajar el IVA de determinados productos. ¿Y por qué no se baja ya en carnes y pescados? Para precisamente, tenemos en estos momentos un 3,8% en el IPC armonizado de la Unión Europea, que es el que hay que mirar, no el 3,6% que da el INE, porque si queremos ser europeos, pues cojamos el armonizado, que siempre está 1 o 2 décimas por encima del que publica el Instituto Nacional de Estadística con sus datos. Oiga, es decir, esto no puede ser cuando Europa está en un 2,6% de media, estamos un 1,2%, pero es que no es un 1,2, es que si tú divides 3,8 entre 2,6, resulta que estamos casi un 40% por encima en el IPC con respecto a la media europea. Claro que hay que bajar los IVAs, por supuesto, y más en los alimentos, que resulta que es el gran influenciador en nuestro IPC. El aceite ha subido desde que está Pedro Sánchez oficialmente 124%. Se ha multiplicado por 2,24. Claro, quítale el IVA. A mí lo que me da miedo es cómo se va a compensar eso. Y si no, atentos a la presión fiscal. No, bueno, pero aparte yo siempre, además tú me has oído muchas veces, Susana, que a mí lo que me parece realmente problemático siempre es la tasa subyacente, ¿no? Porque al final esa es la que viene a quedarse, ¿no? O sea, el IPC, pues que luego te venden, porque de repente baja el petróleo un 15%, con lo cual se ajusta a la inflación y entonces, bueno, pues te lo venden como una... Pero la subyacente, que es la que viene para quedarse, porque es la que se queda y se queda y se queda y se queda y se va añadiendo, estamos en el 3% todavía, o sea, que es una barbaridad. Entonces, estas medidas llegan no tarde, tardísimo, porque la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, que yo creo que lo notamos ya todos cuando hacemos la compra, cuando salimos a cenar o a comer o no sé qué, es bestial, ¿no? Y algo hay que hacer, evidentemente, ya que no son capaces de controlar la inflación de verdad, ¿no? Me voy a publicidad, a la vuelta, pisos turísticos a debate. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Una buena decisión trae a cuenta, como cuando decidiste ir a trabajar en bici, protegerte del sol, compraste la guitarra o cuando decidiste invertir en felicidad. Y para que sigas tomando buenas decisiones, ahora si decides traer tu nómina o pensión a Unicaja, te damos hasta 400 euros. Unicaja, te atreves y la vida se abre. Promoción válida para las primeras 2.255 adhesiones realizadas en oficina, con permanencia de 24 meses, cumpliendo todas las condiciones que podrás encontrar en tu oficina o en el tablón de anuncios de unicajabanco.es. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus uniformes antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Con Ignacio García Vinuesa, con Ismael García de Santos y con José Ramón Riera. A ver, Cataluña no va a conceder más licencias para uso turístico. Ya Exceltur ha reaccionado, dice que hay que regular los pisos turísticos y aplaude esta propuesta del alcalde de Barcelona. Y estamos viendo también cómo se está estudiando que las comunidades de vecinos, puedan prohibir los pisos turísticos dentro de esa comunidad. Oye, ¿cómo veis todo este carajal? Regular sí, pero regular en el sentido adecuado, ¿no? Bueno, yo sabes que aquí soy un poco verso suelto. A mí me parece bien, honestamente, la limitación de los pisos turísticos. Si no la limitación, la incentivación, a lo mejor... es que el piso turístico yo creo que tiene un impacto muy directo en los precios de los alquileres de las viviendas. Eso es indudable. A mí me parece... Acabo de estar en Bruselas hace poco y me parece maravilloso el sistema que tienen ahí. Ahí hay muy poco piso turístico. Evidentemente, no es una ciudad muy turística tampoco lo que digamos Bruselas, pero, por ejemplo, los propietarios de hasta 10 viviendas no pagan impuestos por los alquileres a largo plazo de esas viviendas, con lo cual hay un incentivo brutal para que tengas las viviendas alquiladas a largo plazo, a inquilinos de largo plazo, y entonces el mercado está muy controlado, hay muy poco piso turístico y la gente tiene un incentivo, ¿no? Lo que pasa en las ciudades de españolas, sobre Madrid, Valencia, Málaga, Barcelona y demás, es que al final el incentivo a poner tu piso en alquiler turístico es muchísimo mayor que el que tienes en un alquiler normal, ¿no? Porque te pagan mucho más, porque tal, ¿no? Entonces, pero eso está teniendo un impacto bastante negativo, yo creo, en los precios de los alquileres en esas ciudades, ¿no? Entonces yo entiendo que habría que regularlo de alguna manera, ¿no? Porque si no es que estás expulsando a mucha gente de la posibilidad de tener un alquiler razonable en esas ciudades, ¿no? El tema está, como lo hemos comentado muchas veces aquí en este foro, además, es en que habría que retocar las leyes porque ahora mismo en los alquileres normales no están protegidos ni inquilinos ni propietarios. Entonces, yo no veo claro que por mucho que intentemos regular o cortar el tema de los pisos turísticos, eso vaya a redundar directamente en una mejor oferta en el mercado de alquileres normales. No lo tengo nada claro, no hay una relación directa, yo no la veo, desde luego. Dos cosas, simplemente por poner en contexto esto. En Barcelona hay 10.100 pisos certificados para poder recibir a turistas. En Barcelona es el reino del ocupa, ¿vale? Entonces yo soy propietario y digo, ostras, entre que me lo ocupen, voy a ponerlo en modo turístico porque ahí entran y salen. Y no lo ocupan. Y por lo menos evito que me lo ocupen. O sea, con lo cual, claro, es decir, cárgate la ley, o sea, mete una ley antiocupas y vamos a ver, es decir, y hablamos de más temas. Esta ley va a ir entrando en vigor en Barcelona, según he leído, hasta el 2028. Oiga, 10.000 pisos. ¿Qué pasa? ¿Que el consistorio de Barcelona no es capaz de hacer una promoción inmobiliaria para construir de aquí al 2028 10.000 pisos? Pues que se vaya a Colboni a trabajar a otro sitio. Y tercero, oiga, vamos a ver. Ya está bien. Sí, yo recuerdo en mi facultad de Económicas, en el año 72-73, cartelazos así de los estudiantes decían
prohibido prohibir. A ver si aprenden. O sea, que esto no necesita tanta regulación. Es decir, que la mejor manera de que los mercados funcionen es cada vez con menos regulación y con más libertad. A ver si se enteran que tanta regulación... Hay 200... Pero un poquito de regulación sí, se queda sí, necesario. claro. 272.000 normas en estos momentos. No podemos campar cada uno en nuestro aire. 272.000 normas tiene que cumplir esta empresa si quiere, si no tener problemas. 272.000 ¿A cuántas tocamos por día? No, pues imagínate. Para aprendértela. ¿Y por hora? Claro, es que el problema está ahí. Es que llegamos a un nivel de regulación. ¿Nos da tiempo a hacer otra cosa? Llegamos a bueno, claro, hay muchas que no las cumples, pero un día te hacen una inspección y tienes un lío. José Ramón Riera, Ismael García de Santos, Ignacio García Vinuesa, gracias. Gracias. Por el miércoles. Feliz día. Adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. Con incertidumbre sobre la posición, una dana se aproximará a la península por el oeste, por lo que se espera un aumento de nubosidad en la península. Así, se prevén cielos nubosos en el tercio noroeste e intervalos de nubes de tipo medio y alto y de evolución diurna. Prácticamente toda la península salvo el sur del Ebro y el arco mediterráneo. Las temperaturas máximas descenderán en gran parte del suroeste peninsular y ascenderán en los litorales del sudeste, en la mitad norte y Baleares. Las mínimas descenderán en el cuadrante sudoeste, ascendiendo en la mitad noreste. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura Ángeles Lozano, el miércoles viene en verde. Viene en verde, el futuro del IBEX 35 está subiendo un 0,6%. Parece que vamos a replicar el tono alcista que se vio anoche en Wall Street y esta madrugada en el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio. Vuelven las subidas al sector tecnológico estadounidense de la mano de Nvidia y eso tranquiliza a los inversores. Además, tenemos la prima de riesgo en Francia bastante controlada después de esa incertidumbre política que se ha abierto en el país vecino y con la vista puesta en la primera vuelta de las elecciones legislativas del próximo domingo. Hoy vamos a conocer en España el índice de cifras de negocios empresariales que saca a la luz el INE, en la eurozona datos de producción industrial. Tenemos varias juntas de accionistas de IAG, Amper, Prisa y Ecentis. Y en Estados Unidos se publicarán las solicitudes semanales de hipotecas y las ventas de viviendas nuevas. La prima de riesgo en 90 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,31%. En Europa, Manuel. En Europa nos encaminamos a una apertura en positivo. Subidas que vemos ahora mismo para el Eurostoxx 50 del 0,75%. También ganando un 0,6% el futuro sobre el DAX extra germano y el CAC 40 parisino en una jornada
en la que, desde el punto de vista corporativo, es una de las operaciones de la semana y de las más destacadas de los últimos tiempos. Volkswagen ha anunciado que va a invertir 5.000 millones en una joint venture con la fabricante estadounidense Rivian, que esta madrugada ya ha dejado subidas after hours en el mercado americano superiores al 50%. De momento, los futuros en Wall Street vienen bastante parados en el caso del Dow Jones, anticipando subidas de 1/4 de punto en el caso del tecnológico Nasdaq. Recordemos que en Asia, mayoría de ganancias, las subidas más contundentes hoy en el Nikkei de Tokio, avances del 1,25 a pesar de que el yen sigue muy débil. Ahora mismo el cambio con el dólar se establece en las 159,81 unidades. En lo que respecta al par euro-dólar, el euro sufre frente al billete verde dólar 0,697 centavos. Y por último, en las materias primas, de nuevo reacciona al alza hasta los $84,7 el barril de crudo Brent de referencia en el viejo continente, el West Texas, el crudo ligero de referencia en Estados Unidos, a un precio de $81,35. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Y hoy el mercado viene muy en positivo. ¿Qué se está cotizando ahora mismo? Sí, futuros en positivo tras los muy buenos resultados de FedEx ayer, que subía un 14% en aftermarket, y cotizando hoy, pues a falta de datos macroeconómicos importantes, vamos a cotizar la revisión al alza de AENA, de los resultados, un tráfico aéreo un 8% por encima, espera hasta 300,6 millones de pasajeros para este año, y sobre todo también la Junta de Accionistas de IAG, donde hay mucha expectación para ver si anuncia la vuelta al dividendo después de 5 años que tuvo que suspender el dividendo por el COVID. El mercado muy pendiente también de Estados Unidos. Me mencionabas esos resultados, lo de FedEx, pero también esta noche estaremos pendientes de los resultados de las pruebas anuales de solvencia realizadas a los grandes bancos en Estados Unidos. La salud de la banca en Estados Unidos es buena. Ya está totalmente borrados los problemas que hubo el año pasado con la banca regional, ¿verdad? Sí, después de los problemas que tuvimos el año pasado, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa con el tema de Credit Suisse, las autoridades y organismos regulatorios pues han elevado fuertemente las exigencias para la banca para evitar ese tipo de problemas y el efecto contagio que puede tener en otros bancos, que puede ser muy perjudicial para la economía. El mercado pendiente también de la macro. Aquí es muy importante la inflación, pero la actividad, el crecimiento también ha entrado en terreno de juego. ¿Esa actividad nota ya deterioros en Estados Unidos? En Estados Unidos no se ve ningún deterioro. Es verdad que el dato de ayer de la Conference Board ha sido peor de lo esperado y ya se ha reactivado la posibilidad de bajada de tipos en Estados Unidos. Nosotros esperamos 2 bajadas de tipos en Estados Unidos después del verano, a final de año. El dato de mañana del deflactor del PIB se espera que se revise al alza, 1/10 hasta el 1,4, y del deflactor de precios que se revisa a la baja al 2,6 desde el 2,7, la subyacente al 2,6 desde el 2,8. Esperamos buenos datos por el lado de precios. También en Europa, que tendremos dato de España, Francia y Italia de inflación. Queda muy poquito para las elecciones, la primera vuelta en Francia. ¿Se ha calmado ya la volatilidad, los nervios ante este adelanto electoral? Bueno, hemos visto un repunte en el bono francés y a la espera de los resultados del próximo domingo creemos que va a seguir la tensión por la parte de los rendimientos de la deuda francesa, a ver qué resultados se ven en la primera vuelta, y sobre todo porque el déficit público en Francia está siendo muy elevado y si no hay posibilidad de formar gobierno, pues las medidas de reducción de déficit van a ser más complicadas. ¿Y se nota que el dinero que sale de la renta fija francesa entra en la española? ¿Hay trasvase? Bueno, hemos visto un comportamiento mucho mejor de las bolsas europeas, a excepción de la francesa. El CAC lleva este año un 1,5 de rentabilidad frente a los índices europeos, el resto de índices europeos en doble dígito, niveles del 10%. Sí se ha visto un trasvase de dinero de la bolsa francesa al resto de bolsas europeas. Muy bien. Pues David Cortina, desde Santander Private Banking, gracias por el análisis y a por el miércoles. Buen día. Buen día, Susana. Adiós, gracias. chao. Sintonizan Radio Intereconomía. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona.
no hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¡Un tigre! ¡2 tigres! Hijo, ¿estás contando tigres? Sí, los que han llegado al Zoo de Madrid. Es verdad. ¿Quieres que vayamos a oír cómo rugen? ¡Rar! ¡Claro, papá! Nuestra familia crece. Ven a Zoo de Madrid a conocer a la nueva pareja de tigres siberianos y ayúdanos a evitar su extinción. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@seneas.com. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.